¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. José Sacristán, hoy con nosotros. Por favor, Pepe, siéntate. Me siento. Bueno, bienvenidos a estas conversaciones en la Fundación Juan March. Son las primeras de 2016 y no podíamos empezar mejor. Yo estaba pensando, cuando bajábamos aquí al teatro, al salón de actos, que el periodismo es una profesión maravillosa, porque te permite vivir muchas vidas, casi como los actores, conocer a mucha gente, y en este caso a mí me permite algo que siempre podré contar, y es compartir escenario con José Sacristán. Y esto es algo que no está al alcance de cualquiera, al menos por una tarde. Muchas gracias, Pepe, por venir. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Muchas gracias. Mira, seguramente hay muy pocos actores en este país, media docena quizá, algunos ya desaparecidos, que compartan contigo algo que le ocurre, por ejemplo, a las canciones de Serrat. Cuando uno escucha los álbumes de Serrat, todas y cada una de las canciones pertenecen a un momento de nuestra vida. En aquel momento era Mediterráneo, o Penélope, o Aquellas pequeñas cosas, o el disco de Machado, el de Hernández. Pero sabe que contigo, Pepe, ocurre más o menos lo mismo. Te hemos visto debutar en el cine muy jovencito, hemos seguido tus películas y tu presencia, las obras de teatro, tus intervenciones en televisión, todos tus filmes, al final forman parte de la memoria colectiva. Entonces, hay una corriente, supongo que notarás, de afecto, de simpatía del público, porque eres uno de nosotros, eres uno más. Sí, y lo tengo muy a orgullo. Posiblemente mucha gente pueda poner en cuestión mis calidades como actor, pero presumo y hago alarde de ser una buena correa transmisora de las inquietudes, los sentimientos, las frustraciones, los anhelos de la gente de a pie. Seguramente en mi currículum, bueno, seguramente no hay Reyes Lear, no hay Macbeth, no hay... Están Mariano, Pepe, Fernando, Enrique, gente, eso de andar por casa, que repito, ¿no? Me siento muy orgulloso, porque además los soportes argumentales en los que se desarrollaban las peripecias de estos personajes eran bastante interesantes. Me siento muy orgulloso de ser uno más, de ser la correa transmisora de estas cosillas que le pasaban a los españoles y españolas de un tiempo. Bueno, tenemos el público aquí presente en esta sala de la Fundación Juan March. Hay una segunda sala, hemos ido a saludar también a los espectadores que no pueden estar aquí porque literalmente no caben y están en otra sala viéndolo a través de la pantalla, y se nos está viendo también en streaming, a través de internet. Hay gente que nos puede estar viendo desde cualquier lugar del mundo en streaming en este momento, ¿no? Y es decir, que yo me he quedado en el pregonero de mi pueblo. Yo sé que eres una persona educada y un buen amigo, y lo de streaming no debo entenderlo como un insulto. No, en absoluto. Pero si vas a pronunciar muchas palabras como esa... No, solo esa. Voy a necesitar un traductor. Nos están viendo a través de internet y te quería preguntar, ¿cómo es tu relación con el público? ¿Cómo la vives? Muy bien. Creo siempre advertir una relación de cordialidad y de respeto hacia mi trabajo, que no siempre es que sea del todo favorable, pero incluso en las diferencias o en las no aprobaciones, normalmente no aparece mal estilo o mal rollo. Lo que sí es muy gracioso, y a nivel casi sociológico, ¿no?, la diferencia de la relación o de la apreciación que la gente hace de tu trabajo según el medio para el que trabajes, según sea teatro, según sea cine o sea televisión. Cuando haces teatro, la gente se aproxima a ti y te dice, pues le he visto a usted en la obra esta de Yo soy Don Quijote de la Mancha, de José Ramón Fernández, que trabaja con Almudena Grandes, que está, en fin, que el director es Fernando Soto. Hay una serie de detalles que explican o dan cuenta del tipo de atención que el espectador de teatro presta a tu trabajo. Cuando haces una película, dice, ¿le viste usted la película esa que hace de bombero, que trabaja con la de las tetas gordas? Esa que... No es la del bombero, no. No, es la que usted era
Que estaba muy bien, hombre, que estaba bien la película esa. Y cuando estando ensayando El loco de los balcones, de mi amigo Mario Vargas Llosa, se emitía un capítulo de Velvet en el que a mí me daba, al don Emilio le daba un infarto. Entonces siempre pasaba a tomar un café antes del ensayo, en una cafetería ahí en la Plaza de Santa Ana, y entro a tomar el café y hay un camarero que viene corriendo y me dice: «¿Se muere usted?». Es decir, muy gracioso como, claro, tú cuando haces televisión trabajas para un electrodoméstico, ¿no? Prestas un servicio de entretenimiento al personal. Hay uno que lava la ropa, hay otro que tuesta el pan, y hay otro que da un botón y salen unos cuantos por ahí a contarte una historia. El actor vehículo prácticamente desaparece. Entonces tú eres el personaje, claro, porque estás allí en su casa, ¿no? Entonces es muy interesante, pero con todo, resumiendo, la media, ¿no?, de valoración que yo hago de mi relación con lo que mi trabajo representa, mi trabajo y mi persona también, mi manera de pensar o mi manera de producir. Debo decir que el balance a mí me es muy positivo, incluyendo incluso, no lo voy a ocultar, que yo sé que cuento con el rechazo, con la no aprobación de un buen número de gente que no piensa como se supone que pienso yo y que no están de acuerdo con mis pronunciamientos y mis principios, lo cual me ratifica todavía, o sea, me pone más contento todavía, ¿no? Es decir, que esa gente no me considere, me parece, porque no hay mayor, es decir, no se puede decir tacos, ¿no? Pero decía que este es tan cabrón que le quiere todo el mundo. Sí, hay un momento en que hay que elegir, ¿no? Y yo sé perfectamente que hay una serie de gente que por una serie de cuestiones no les caigo del todo bien. Pero eso, lejos de incomodarme, te digo, me coloca aún más en mi territorio moral e ideológico. Un territorio al que ha sido fiel siempre. Sí, pese a las adversidades, pese a los vaivenes, pese a esta cosa pendular, porque debo reconocer que ahora no es fácil, desde mi punto de vista, mantener fidelidad a los responsables políticos que han venido manejando o controlando la izquierda de este país. No es fácil mantener esa fidelidad. De hecho, creo que los resultados de las últimas elecciones informan de que algo se ha hecho francamente mal, en una dirección, además, que no era solo la de ignorar o desconocer o mirar para otro lado, no sino ser cómplices directos del problema y del enemigo. Vamos. Sí. Ya que estamos en ese territorio, ¿cómo has vivido dentro de la izquierda la irrupción con tanta fuerza de un fenómeno como Podemos? Hombre, lo considero un movimiento, al margen de que yo no tengo nada que objetar a que la voluntad de los votantes decidan una cosa u otra, ¿no? Me parece algo natural y lógico, perfectamente lógico, porque prueba evidente es el desconcierto, todavía se sigue dando, ¿no?, el despiste. Debo adelantar que la figura de Pablo Garzón me parece un muchacho formidable. Pablo Iglesias. No, de Garzón. Alberto Garzón. Alberto, que se ha hecho cargo de un partido que estaba realmente prácticamente en la ruina. Pero el advenimiento de Podemos es algo que considero que es perfectamente lógico, ¿no? Las consecuencias o las posibilidades de manejar todo esto ya están por ver, pero era perfectamente previsible, ¿no? De hecho, el 15M, cuando aquello pasaba un día y pasaba otro día y pasaba otro día, cómo vehiculizar aquella voluntad, cómo hacer viable el que aquello no se quedase simplemente en una gente que gritaba y que tocaba, ¿no? Creo que, bueno, y ahora está por ver, ¿no? Porque efectivamente la praxis de la política es la que es. Yo me gustaría aclarar que en ninguno de los casos yo pongo a la clase política frente a una situación que no sea la que yo me pongo como propio ciudadano. Hablábamos antes, hay un tipo de espectáculos que, bueno, los actores por un lado proponen un tipo de espectáculo, los políticos proponen un tipo de relación. Todo depende de la capacidad del público para neutralizar, para aceptar o no. Hay corruptos, hay miserables que vuelvan a ser votados
y hay espectáculos deleznables que la gente aplaude y celebra, y hay otros comportamientos que no. Creo que la revisión de la posibilidad de regenerar y de mejorar debe empezar por nosotros. Porque no vienen de naves espaciales estos políticos. Nos representan y representan a un número de ciudadanos. Que una ciudad es capaz, un país, una ciudadanía es capaz o no de neutralizar o de poner en evidencia comportamientos que no son deseables en la medida en que puedes tener una capacidad de juicio. Pero esto informa de que hay algo en que no acabamos de alcanzar una mayoría de edad responsable entre nosotros, ¿no? No quiero tampoco flagelarme ni flagelar a nadie, ¿no? Pero un punto sobre todo con lo que pasa con la izquierda, ¿no? Un punto de vista mucho más riguroso en la crítica, mucho más certero, ¿no? en señalar lo que se estaba haciendo mal y no echar la culpa ya más. ¿Qué tal llevas, Pepe, lo de aparecer ya en los libros de literatura de tus sobrinas, por ejemplo? Hombre, desde que fui cromo, un día... lo mío eran los cromos de artista. Mi madre, la Nati, pobrecita mía, íbamos al kiosco de Mariano, frente al mercado Diego de León, y me compraba los cromos, 1 peseta al sobre. Primero, ser cromo, para mí, ya un día salí y era cromo ya... Ahora soy película incluso, porque me han hecho un documental sobre mi vida, o sea, delantera de gallinero se llama. Pues sí, si esto forma parte de la vida de este país, sobre todo a unos niveles, ¿no? Debo señalar que todavía el entramado, todo el andamiaje moral que sostiene mi condición de actor o mi vocación de actor es lo que tiene de juego. Un juego del que hay que conocer las reglas, de que hay que respetarlas, pero el juego de hacer creer al otro que soy el que no soy. En definitiva, recuperar en cada momento, no solo en el trabajo, sino en la vida, el crío que fui. Pobre de aquel que pierde de vista el crío que fue, porque se vive hasta unos años y después se sobrevive. Entonces, la ilusión con la que yo me ponía las plumas de las gallinas, allí en Chinchón, para hacerle creer a mi abuela que era un comanche, eso no quiero perderlo de ninguna de las maneras. Si desde ese punto de partida, de querer ser el gángster, el mosquetero, y que ahora ríes, ahora lloras, algo te pase cuando yo te cuento, sabiendo tú y yo que es mentira lo que estoy contando, que algo te pase, si después todo eso tiene como consecuencia formar parte de la historia, pues mejor que mejor. Pero si esto a lo que yo me dedico es arte o escultura o esto que bien, ¿no? Pero por encima de todo, lo que no quiero descuidar en ningún momento es la capacidad mía de jugar como cuando era, insisto, un juego nada más y nada menos, ¿no? Un juego del que hay que conocer y respetar muy bien las reglas. ¿Sí? Chinchón, tu pueblo. Allí empezó todo. Allí empezó todo. ¿Y allí sentiste ya de crío, cuando jugabas y te ponías las plumas, que querías ser actor, que te gustaba, que eso es lo que te llamaba más? No, yo no sabía que quería ser actor. Te estoy hablando de la Castilla campesina de los años 40, ¿no? Vivíamos en la Edad Media prácticamente, ibas con el candil de aceite, ¿no? La mula, la borrica, y de pronto pues, este loco vio... Y se apagaron las luces del cine de Chinchón, se encendió una pantalla y yo debí sentir lo parecido a que le dieron sentir los pastorcillos de Lourdes cuando vieron a la Virgen. Porque yo no supe hasta mucho tiempo después, yo creía que el muerto se moría y que el indio era un indio y que el otro no sé qué, pero era un mundo maravilloso, ¿no? Además era, como solo había un proyector, pues ¡pum! Y se acababa el rollo hasta que ponían el otro. Era un tiempo que me decían, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué pasa? Totalmente fascinado, hasta que supe mucho después, que yo no tenía vocación de actor. Yo siempre quiero ser artista de cine. Salir en las películas y salir en las pantallas. Aquello fue y sigue siendo. Debo decir que tengo la inmensa suerte de me he hecho un cine en casa, y como no tengo vecinos, la contemplación de la imagen en movimiento, ¿no? La fascinación que me produce contar una historia a través de un soporte cinematográfico, que ahora ya son todos digitales, ya no hay, me produce una felicidad inmensa.
mucho más todavía como espectador que como actor. ¿El cine ya te lo montaste en digital o era con celuloide al principio? No, no, es digital, ya todo Ya todo digital. Sí, sí, porque ya no, es que no hay además otra posibilidad de recuperar materiales. De hecho, ya prácticamente reproductores de VHS casi no hay. No hay. No, hace muchos años que no se fabrica. Ya es una cosa... Claro. Si fueras americano, a lo mejor pues, podríamos decir que tu formación viene del actor estudio o que habías estudiado el método Stanislavski. Me da la impresión, por lo que cuentas, Pepe, que tu formación viene fundamentalmente de esa delantera de Gallinero, donde tú sentiste la llamada del cine. Sí, la formación fundamental ahí. Luego tuve la suerte, bueno, cuando mi padre sale de la cárcel lo destierran y nos tenemos que venir a Madrid y ahí nos apañamos, como se daba en la habitación con derecho a cocina, ¿no? Compartir un piso de 50 metros con 3 familias y todavía queriendo ser tirón de poder, ¿no? Entonces yo procuré, desde las primeras de cambio, tratar de rodearme de gente que tuviera, bueno, más luces que yo, que supiera más que yo. Un vecino me prestaba libros. Luego empecé a ensayar, formar parte de un grupo de aficionados de teatro y allí había un muchacho que empezó a hablarme de Vivaldi, de Stanislavski. He tratado de hacer una educación, una formación paralela entre las cosas que tenía a mi alrededor, porque yo a los 13 años empiezo a trabajar como mecánico para ayudar a la economía familiar, y eso sí, irme documentando, ¿no? Fue fundamental para mí, aunque parezca una contradicción, el que me tocara hacer la mili en África, porque fue la posibilidad que yo tenía de decirle a mi padre y a mi madre que ya no iba, al día siguiente no iba al taller. No le podía decir, yo no voy al taller porque quiero ser artista, pero no voy al taller porque el ejército me lleva. Y en Melilla fue 18 meses allí, fueron definitivos para mí de decir, bueno, tengo que prepararme, tengo que documentarme para que a la vuelta yo ya tenga cierta autoridad para decirle a mi padre, no vuelvo al taller. Ya me las apañaré, por supuesto, yo sabía que no podía depender de que mi madre me pusiera un plato de comida sin que yo hubiera aportado ahí lo correspondiente. Pero la formación fue dándose desde gente que me fue aconsejando y que me fue ilustrando y que me fue diciendo por aquí sí, por aquí no. Digamos que Melilla es un parteaguas en tu vida, a partir de ahí empiezas otra etapa, pero me quiero quedar la etapa anterior, cuando eres mecánico tornero. Mecánico tornero, el peor mecánico de toda la historia de la mecánica universal. Más tonto que yo no lo ha habido. El pobre don Enrique Lobo, que era el jefe del taller, yo no sé si existe o no el cielo y la gloria, pero de verdad tiene un sitio de auténtico privilegio después de aguantar a este imbécil que era yo. El más inútil del mundo. ¿Dónde estaba el taller? En la calle Ponciano. Sin embargo, hay una cosa que es muy tierna. Está en un documental, lo emiten por TCM, se llama Sacristán delantera de Gallinero. Lo han hecho para el Festival de Málaga y, bueno, igual nos interesa, pero bueno, por si acaso. En la calle Ponciano, un taller mecánico. El primer día yo vivía en Mataderos, en General Ricardos, en la frontera entre Carabanchel y Madrid, y cogíamos el tranvía en la Plaza Mayor. Me dieron a limpiar un motor de gasolina, con un motor de eso, con gasolina, limpiando con una brocha, me puse de grasa hasta las orejas. Al final, bueno, me lavé allí con una sosa que daban, el chaquetón que me había hecho mi madre de un abrigo de mi padre, la tartera, y inicié un peregrinaje que duró 7 años, de los 13 hasta los 20, fui a la mili, que era bajar calle Ponciano, San Bernardino, Reyes, y empezar a ver las carteleras de los cines de la Gran Vía, todos ellos, que ya muchos de ellos ya no existen. Peregrinaje, pum, 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 pum. Uno de ellos era el cine Gran Vía, que daba películas mexicanas. Tenía las carteleras puestas en un pano inclinado con un cristal, y allí estaban Arturo de Córdoba y una actriz mexicana, Iracema Dilian, me acuerdo perfectamente. Todos elegantísimos, una cosa, y yo me veía reflejado en el cristal, con la tartera, con el abrigo, el chaquetón aquel, un acné que tenía la cara llena de granos, una cosa, con esta nariz que no se acababa nunca. Y yo decía, pero ¿cómo te vas a dedicar a lo mismo que este señor tan elegante? Con lo elegante que es este señor. Fíjate, Arturo, fíjate lo que son estos. Pero bueno, pues venga, pum, al tranvía, que nunca viajé dentro del tranvía, porque había en el tope, colgar de la ventana, como podías, ¿no?
con la tartera que se salía el caldillo de las judías y ponía Santo Cristo perdido, ¿no? Pasaron unos cuantos años y creo que era mi segunda o tercera película de protagonista con mi queridísima Carmen Sevilla, que está pachuchilla la pobre. La película se llamaba Sex o no sex, ¿eh? Cuidado, eso. Y se estrenó en el Cine Gran Vía. Entonces yo la noche del estreno me fui a la puerta del taller, que ya no existía el taller, ya no existía, y me hice el mismo recorrido. Tiqui, 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 y llegué al Cine Gran Vía y ahí estaba yo. Ahí estaba yo con la Sevilla, morreándome con la Sevilla. Toda una peripecia, ¿no? Toda una peripecia. Hablabas antes de tu padre, que bueno, tiene que ser de Chinchón, venía a Madrid. ¿Cómo te marcó tu padre en cuanto a carácter, ideología, forma de ver la vida? Fue un contrincante formidable, el Venancio. Primero era un hombre mucho más alto y más fuerte, ¿no? de la media de su tiempo, ¿no? Y era un referente moral intocable, ¿no? Entonces, claro, lógicamente mi padre, cuando me dicen, él se oponía, ¿no? ¿Pero qué oponerse? Si era un disparate, ¿no? Que él, lógicamente, lo mejor que podía hacer para mí es no prestar ninguna atención a estas intenciones mías y conducir, pues que yo fuera un buen albañil, que fuera un buen mecánico. De hecho, me metí en un taller mecánico. Lógica y naturalmente. Quiere decirse, la cuestión, esto que creo no haber sido demasiado idiota, para darme cuenta de que lo mejor que podía hacer mi padre para mí era algo de lo que yo tenía que procurar escaparme, ¿no? No podía por razones económicas, pero el referente de mi padre ha sido siempre algo, bueno, había que rendir cuentas a este ser, ¿no? Había que un día decirle, como le dije, ¿no? Siéntate, coño, y mira la película. Entre lo de segar y rodar no hay diferencias morales, la única cosa es que esto de rodar lo pagan mejor. Pero bueno, os voy a contar, mi padre era un campesino, era el que mejor araba, el que mejor segaba, el que mejor todo. Y bueno, pierde la guerra, lo destierran y a trabajar en una fábrica de recauchutados en la calle Mazarredo o ahí en anhídrico carbónico. Bueno, el valor moral que para mi padre tenía la tierra, el trabajo de la tierra y sus productos, era fundamental, ¿no? Un referente. En Chinchón, el año que se da bien los ajos, ha salvado el año, al menos entonces, ahora no lo sé, ¿no? Entonces hubo un día que a mí yo casi me emocionó hasta las lágrimas, cuando ya el Venancio aceptó que su hijo no era tan idiota, que no era tan inútil, que podía, en fin, confiar en la trayectoria, y para preguntarme cómo me iban las cosas me decía, ¿cómo has vendido los ajos este año? Qué cabrón el Venancio, ¿no? Qué cabrón. ¿Y tu madre, Pepe? La Nati era un ser especial, ¿no? Era una especie de escudo protector, una especie de salvaguarda, de colchón, de cortina de humo, entre la figura del Venancio y su militancia en todos los aspectos, ¿no? No solamente en la política. Imagínate en la España de aquel tiempo y el hombre derrotado viviendo allí Vivíamos en la misma habitación, mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermana y yo, dormíamos en la misma habitación, ¿no? Entonces, la intención de mi padre de sacarme a mí de aquello, lógicamente no pasaba porque yo fuera actor, ni muchísimo menos, lógicamente. Pasaba porque es un mecánico. La Nati, como mujer, seguramente otra sensibilidad, no digo que lo comprendiera, pero fue una vía, ¿no? Cuando yo le comentaba las cosas que yo iba avanzando en el teatro de aficionados, pues la Nati me alentaba. Y la Nati cubría, al margen de que la Nati cantaba muy bien flamenco, y mi padre también. Y yo tengo la memoria de las primeras canciones de cuna, eran los fandanguillos, las granaínas, las colombianas que me cantaba la Nati, ¿no? La Nati era era un elemento del cual, bueno, debo confesar que cuando le dimos tierra, a mí me tuvieron que sujetar, porque sí, me tiré al hoyo. Sí, me tiré al hoyo. No podía creer que la Nati iba a estar allí.
Terminas el servicio militar en Melilla, vuelves y ahí empieza tu etapa teatro aficionado. Infanta Isabel, creo que empezaste. No, ya empecé de profesional, claro. Yo vuelvo, cuando me fui, hice una función con el grupo de los Juglares Teatro Hispanoamericano de Ensayos, una libra de carne. Alguien me dijo que había ido José Luis Alonso, director de teatro maravilloso. Había visto la función y había dicho, pues, este sacristán, pues no está mal ese muchacho, este sacristán ese. Y pasaron casi 2 años, ¿no? El mismo día que me licencié, oliendo a mulo todavía, porque yo estaba en artillería de campaña, me fui acá, yo sabía, me habían dicho dónde vivía José Luis Alonso, en la calle Serrano. El portero no me dejó entrar, pero aproveché esa y me colé. Y subí y llamé a la puerta y salió una señora mayor que le dije, José Luis Alonso, dice, ¿de parte de quién? Digo, de parte de nadie, yo qué sé, ya no, yo qué sé, si me quieren... Pues me recibió José Luis. Y yo le conté, mire usted, alguien me dijo que usted había dicho, yo qué sé, yo quiero ser de esto. La suerte de que entonces José Luis Alonso hacía las traducciones y dirigía un poco el tráfico en el escenario del Teatro Infanta Isabel de Madrid. Y hacía El cenador, de Alec Coppel. Se hizo una versión cinematográfica de esa obra que se llamaba Un muerto recalcitrante, que le hicieron David Reynolds. El meritorio, todo lo que decía era señor Jenkins, nada más. Señor Jenkins. Pues ahí entré. Esa es la figura, el meritorio. El meritorio. Así se llamaba. El teatro, 50 pesetillas todos los días. Primera actriz, Julia Gutiérrez Cava. Primer actor, Rafael Arcos. Y estaban en ese reparto, entre otros, mi queridísimo amigo, ya fallecido, Alfredo Landa, mi queridísima amiga, ya fallecida, Lola Cardona, ya fallecido Enrique Cerro, ya fallecido Alberto Bové, ya fallecido Ricardo Lucia, Ana María Ventura, no sé, y el padre de Emilio y de Irene, don Emilio Gutiérrez. Y ahí hice el meritoriaje. Y luego salí de gira, ya como profesional, en el año 60 del siglo pasado. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. El día que salimos de gira, yo en el vagón me fui al último vagón y veía la estación alejarse y decía, y ahora voy de actor, joder, esto, ¿qué pasa? ¿No? Va de verdad. Claro, yo iba de soguilla, pero iba de actor. Y recuerdo, bueno, de aquel tiempo, no ya la admiración, la devoción, el respeto a los profesionales del teatro de aquel tiempo, con las 2 funciones diarias, 7 días a la semana. El ensayo de mediodía, el suplicado de por la noche, la demostración no solo de talento, ¿no?, sino de coraje, de resistencia y de amor a este oficio que dieron ejemplo estos hombres y estas mujeres. Esto es muy difícil que, cuando yo le cuento ahora a los compañeros jóvenes con los que trabajo, que nos hacía eso, yo me he cantado 14 Cardona de Doña Francisquita, sin micrófono ni nada, y que hacíamos 14 funciones todos los días. No se lo pueden creer, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta el talento de aquella gente y las condiciones en las que se trabajaba, de verdad el monumento no cabría en todo el país, ¿no? ¿Todavía sigues sintiendo, Pepe, mariposas en el estómago cuando pisas un escenario? Sí. En los instantes antes de comenzar la obra. Sí, hombre, es la responsabilidad. Es un oficio en el que nunca sabes dónde estás. Es la inseguridad permanente, ¿no? Te la estás jugando continuamente. Esto ya he aprendido a través de grandes maestros como Fernando, como Adolfo o Alberto, ¿no? Hay siempre ese punto en el que el encuentro con La suerte ahora de un tiempo a esta parte para mí es que puedo elegir mi trabajo, que no es un privilegio. Y claro, yo elijo un trabajo y elijo el personaje y elijo más o menos lo que me acompaña. Y a partir de ahí ya hay unos niveles de seguridad. Pero con todo, llega un momento en que hay que hacerle creer al otro que eres el que no eres. Y si no te pasa algo por ahí es que estás muerto, ¿no? Otra cosa es que pase tanto que te incomode o te paralice. Pero sí, ese punto de que es comenzar cada día y tiene su atractivo.
¿Tienes algún ritual, algunas manías cuando subes No. al escenario? No. No, ninguna. No. El ritual, la manía, es saberme el papel y tenerlo bien ensayado. No tengo ninguna. ¿Y abandonas perfectamente el papel cuando termina la función? Sí, yo con el debido respeto, ¿no?, a los procedimientos. Yo tengo una manera, un método de trabajo que a algunos les parece que es una broma, pero no lo es en absoluto. Mi método de trabajo es mitad de Stanislavski y mitad La niña de los peines. Sí. La aproximación al personaje pasa por, bueno, lo más o menos stanislavskiano, ¿no?, de la memoria emotiva, la ejecución. Soy un loco del flamenco, ¿no? Procuro que sea, porque de La niña de los peines viene todo lo que hay ahora de flamenco, ¿no? Como decía, el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades. O sea, que no haya lo justo, ¿no?, contarlo con los medios, lo preciso, ¿no? Y, bueno, eso sí, como decía Pedro López Lagar cuando hacía Panorama desde el Puente, que le preguntaban de motivaciones y decía, yo me pongo la gorra y salgo. Pues yo me pongo la gorra, salgo y cuando termino la cuelgo y me voy a mi casa, ¿no?, o a mi casa o con los amigos, ¿no? No establezco un compromiso perturbador. Más allá de... No, me parece que esto es, vuelvo a decir antes, es un juego y yo me lo paso pipa, ¿no? Y creo que, bueno, no viene mal de vez en cuando una cierta humildad, ¿no?, respecto a la trascendencia o a importancia de este trabajo nuestro, ¿no? Creo que contribuimos y con mucho, ¿no?, al menos que las cosas no vayan a peor, ¿no?, en cuanto a la conciencia de la gente o la sensibilidad de la gente, ¿no? Pero yo considero que somos de los que padecemos la historia, no de los que la hacemos, ¿no? Tantos personajes, tantas funciones. ¿Cuáles son los imprescindibles en tu memoria? Cuando tú recuerdas tu trabajo como actor en teatro, ¿cuáles son, digamos, aquellos personajes que te marcaron o que te... Por lo que supusieron, más impronta en ti? Claro, por lo que supusieron en su momento. Indudablemente, sin género de dudas, hay un título que es La pulga en la oreja, de Georges Feydeau, que a mí me cae en suerte. Yo había visto en Buenos Aires representar esta obra, es un clásico de vaudeville maravilloso, ¿no? Y yo la había visto representar en Buenos Aires, tuve la suerte de que me tocó en el año 65, José María Morera me lo ofreció. Yo venía de sacar la lanza con Tamayo, de hacer nada, es 30 duros, Julio César, 7 papeles por 30 duros en Mérida. Y fue de la noche a la mañana. La pulga en la oreja me cambió totalmente mi carrera profesional. Yo recuerdo que estaba José María Rodero, el primer actor de la Lope de Vega, y me llamó para decirme, pero ¿qué ha pasado anoche en el Beatriz? ¿Qué has hecho anoche? Y yo qué sé, ¿no has leído las críticas? Indudablemente La pulga en la oreja fue algo definitivo, de enero del año 65, y a partir de ahí Masó me llama para una sesión para La familia y uno más, y empiezan las cosas a cambiar. ¿Qué es tu debut en el cine, La familia y uno más? La familia y uno más, mi debut en el cine, sí, que no he vuelto a sentir una emoción mayor, te puedes imaginar lo que supuso. Yo que esa noche ni dormí, era una sesión, pero yo estaba en un pupitre y tenía una cámara delante y Alberto Closas aquí a mi lado hablando. Fue algo... Y no debió ir del todo mal la cosa, porque al día siguiente, también cuando le cuento esto a mis compañeros jóvenes no se lo creen, el jefe de producción de Pedro Masó me llamó y me firmó 4 películas. 4 películas con título y fecha de rodaje, ¿no? Es que ya veremos cuándo las hacemos, ¿no? Sí, fue... Y ahí, fíjate, volviendo otra vez al respeto, a la admiración y a la consideración a todos los hombres y mujeres del teatro, yo me di cuenta allí, con otros muchos compañeros, que en el cine se vivía mucho mejor. Claro, aunque fueras un soguilla, en el cine había un coche de producción que te recogía en casa. Te pagaban unas dietas y te llevaban a un hotel. En el teatro ni dietas, ni coche, ni nada, de nada. Yo recuerdo, mi tercera película fue Nuevo en esta plaza, sobre Sebastián Palomo Linares. Toma las dietas, mañana te recoge un coche en tu casa, te lleva a este hotel en Linares y dice, va a hacer teatro doña María Guerrero, que en paz descanse. ¿Sabes? Y a partir de ahí te trataban muchísimo mejor en el cine, aunque fueras un soguilla. Yo seguí alternando. Tú nunca has dejado el teatro. ¿Eh? Que nunca has dejado el teatro.
Nunca he dejado el Por teatro. eso No, nunca no, lo has no, no, dejado. no, lo he seguido alternando. Pero debo decir honradamente, porque estoy hablando del año 65, 66, 67, bueno, por ahí, 68, claro, en el 68, precisamente Alberto Closas le pregunta a Pedro Masó, el chico ese que hizo la sesión conmigo, la familia y uno más, que le estaba buscando para hacer Flor de Cactus, también con Julia Gutiérrez Cava. Pero que si yo me hubiera tenido que ganar la vida solo como actor de teatro, yo recuerdo con mi amigo Alfredo Landa, que en paz descanse, cuando acababa la función de la tarde, salías, ese tiempo muerto entre función y función, cuando no había un duro además, que el problema es que tomamos un café que siempre lo pagaba Alfredo, por supuesto, porque él ya hacía doblaje y él ya tenía unos durillos. Y decíamos, bueno, ¿y aquí qué puede ocurrir en el mejor de los casos? Que seamos el primer actor y que tengamos que seguir haciendo a las 7 y a las 11 y el ensayo de mediodía y el ensayo de por la noche. Pues vaya realmente el cine vino al menos en mi caso y algunos más, vino bueno, yo recuerdo que con Julia, porque cuando hacíamos primero El cenador y luego Los ojos que vieron la muerte de Agatha Christie, Julia hizo a las 5 de la tarde y usted puede ser un asesino, con Bardén y con José María Forqué. Y yo me iba todo el rato a su cuarto para que me contara cosas del rodaje, claro, del rodaje de las pelis, porque claro, lo bonito era la peli. Bueno, ese debut cinematográfico, luego vinieron muchas más películas. Hay una etapa en el cine español, ya en el final del franquismo, que se da a llamar Tercera Vía. Hay un movimiento en donde hay directores como Roberto Bodegas, guionistas como José Luis García, empieza a moverse algo en el cine. Y tú eres una de las figuras, de las caras representativas de esa Tercera Vía. Sí, esto empieza antes de morir Franco, ya está en el 72, 73, sí. Empieza a haber un movimiento ya donde empieza a tomar el pulso de que la sociedad reclama otras cosas, entre ellas otro tipo de películas. Entonces José Luis de Bildos, que era un productor comercial con criterio, había hecho cosas muy interesantes, arma un equipo donde están Antonio Drobe, Roberto Bodegas, José Luis García, Jesús Yagüe, en fin, un montón de gente, y empiezan a trabajar un cine que, sin descuidar lo comercial, apunte a ciertos aspectos críticos de la sociedad de su tiempo, ¿no? Y ahí yo soy por así decirlo, bueno, sí, un poco la correa transmisora de estos personajes. Vida conyugal sana, Los nuevos españoles, Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe, La mujer es cosa ¿Qué títulos, eh? Qué títulos, sí. La mujer es cosa de hombres. Pero la verdad es que fue una etapa estupenda porque, entre otras cosas, para mí supuso el empezar a enfrentar protagonistas ya con compañeros de directores y actores y actrices ya, donde las cosas que empezaban a pasar en el país motivaban, ¿no? se sumaban, ¿no?, al hecho del trabajo, como que si estuviéramos en el trabajo contando prácticamente nuestras propias vidas, ¿no? Y ahí coincidimos gente además muy afín y ahí, lógicamente, conocí a mi amigo José Luis García, con el que luego hice dos películas maravillosas como Asignatura pendiente y Solos en la madrugada. Además, conociste a García, creo que una noche, saliendo del teatro, sí, y él lo de una niega. manera peculiar, ¿no? Él lo niega, el García lo niega, pero vamos, si os encontráis por ahí con él, decirle que es una verdad como un templo. Roberto Bodegas me dice, yo estaba haciendo Balada de los Tres Inocentes en el Teatro Fígaro, 2 funciones todos los días. ¿Sí? Y me dice Roberto, de Bildos ha fichado a un tipo que escribe en Cine Estudio y ha hecho un libro sobre Bradbury, un tío fenomenal que trabaja en el Banco Ibérico. Y esta noche me voy con él y cenamos juntos y os conocéis. Y acaba la función y yo salgo y me encuentro con un muchacho que me dice, me llamo José Luis García y voy a ganar un Oscar. Él lo niega por ahí, pero fue una verdad como un templo. Y además lo ganó, joder. Entonces era guionista, García. Era guionista, había escrito ya algunos libros sobre Bradbury, sí, y, bueno, ciencia ficción, hacía crítica. Sí. Pero trabajaba en ese equipo de la Tercera Vía como guionista. Sí, hizo todos los guiones de Vida conyugal sana, de todas las... ¿Cuándo llega Asignatura pendiente? Asignatura pendiente llega, bueno, es en el año 76, la rodamos. Ya, recién Franco muere en el 75, es una película, además,
una película que es un fenómeno social, aparte cinematográfico, Sí. porque es la apertura en el cine y la transición cuando comienza ahí. Fíjate, la dieron el otro día en la 2, las largas vacaciones del 36, la estábamos rodando cuando murió Franco. Y el 76 se presenta apretadito para el cómico Sacristán, porque empezamos con Beatriz, unos relatos de Valle Inclán dirigidos por Gonzalo Suárez. Después viene una película con mi querido Mariano Zores que se llamaba Ellas los prefieren un poco locas. Ellas los prefieren un poco locas. Bien. Después hacemos Reina Zanahoria, hacemos Parranda, hacemos Hasta que el matrimonio nos separe y por último, al final del año 70, Asignatura pendiente. Yo recuerdo que estábamos rodando en Santander hasta que el matrimonio nos separe y José María González Sinde, que en paz descanse, y Garci y Fiorella se desplazaban a Burgos y yo me desplazaba a Burgos y ahí empezamos a trabajar, a ensayar y a preparar Asignatura pendiente. Que en principio, debo decir una vez más, mi agradecimiento a Garci y a Sinde, porque nadie quería la película conmigo de protagonista entonces, ni los productores al uso, ni distribuidores, y ellos dijeron, o es este señor o no hay película. Entonces, por fin, José Luis Tafur, también que en paz descanse, compañero entonces de Fiorella, bueno, se consiguió montar la película y que la distribuyera Ízaro Film, que se estrenó en el Cine Carlos III, que hay una plaza de toros, aquello era enorme, bueno, hay un restaurante, ahora hay una... Y la película no arrancó, fue el boca a boca, fue 3 días o 4 o 2, no sé, antes de quitarla de cartel, que aquello empezó, era una cosa increíble, porque se producía un fenómeno muy curioso, y es que acababa la película y la gente aplaudía. Y al acabar la película salía un rodillo de agradecimiento, que era un texto muy bonito, a todos los guiños y los referentes de toda la adolescencia y la juventud de los que habíamos hecho esa película, y terminaba diciendo a Miguel Hernández que se murió sin que supiésemos quién era. Y entonces, claro, como la gente se había levantado porque había acabado la película, iban para irse, pero se quedaban de pie, cuando terminaba aquello era todo el cine puesto de pie, aplaudiendo. Fue de verdad algo formidable. Vuelta a ver la película, debo decir que lo que posiblemente nos salvó, nos redimió, nos hizo ser más o menos aceptados, creo que una forma de inocencia. No había interferencias, ni había intermediarios, ni sentimentales, ni morales. La historia estaba ahí y lo que queríamos contar era eso, y nos contamos con todas nuestras estupideces y todas nuestras tonterías y nuestras grandezas. Era una película que en ese momento conecta con un sentido del país. Cuando hablamos de un tiempo, de un país y de un cine, la película adecuada en el momento preciso, Asignatura pendiente, todo un fenómeno que habrá que estudiar porque forma parte de la transición española. Y hay una segunda película, que es Solos en la madrugada, donde tú encarnas el papel de un periodista, un locutor de radio, se rueda en la cadena SER, en Gran Vía. Unión Radio es la emisora y ese programa se emite todas las noches al final de la madrugada, Solos en la madrugada, y sales tú y hay muchos monólogos, María Casanova, en fin, es una película también muy de aquel tiempo. Sí, no, formidable. Además a mí me abrió las puertas de Argentina, ¿no? Porque la película que fue prohibida por la dictadura militar, luego la autorizaron y el monólogo final fue leído o escuchado en clave política, casi épica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde entonces, y lo tengo, pero vamos, muy a orgullo, tengo un muy buen lugar en el mundo, en un país llamado Argentina, donde yo pienso que están de los mejores y de las mejores de este oficio al que yo me dedico, ¿no? Me siento muy orgulloso. Vamos, cuando Ricardito Darín leyó mi nombre en la Concha de Plata de San Sebastián, el valor añadido de que fuera Ricardo, ¿no? Sí, una gran admiración y tengo muy buena relación con ellos. Y esto se lo debo, en principio, totalmente a Solos en la madrugada. Este personaje que tú encarnabas, ese periodista de radio nocturna, también quería ser libre, porque en ese discurso se habla de una sociedad, de un país, y también él habla desde el punto de vista personal. Qué duda cabe, ¿no?
solo la idea, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? La posibilidad de que vinieran corrientes de aire que igual nos dejaban tiesos, ¿no? Pero que corriera el aire, ¿no? Que algo pasara, ¿no? Habíamos en términos cinematográficos como vivido una historia solo con la cámara puesta en un lado, ¿no? Que había la posibilidad de otras posibilidades, de otras posiciones de cámara, de otra planificación, de otra manera de montar la historia y de verla y de sentirla. Sí, fue... Por eso, esto que a mí me pasa ahora con lo de la izquierda, ¿no? Porque yo recuerdo lo que fue la llegada de Dolores, lo que fue, en fin, en principio, las expectativas, ¿no? Las esperanzas puestas en una serie de gente que durante tanto tiempo había estado ahí luchando y combatiendo y mira dónde estamos. Hablo desde la izquierda. El panorama es jodido, ¿eh? El panorama es jodido. Pero, como antes me preguntaba una señorita en qué posición me encuentro, soy un perplejo expectante, una perplejidad expectante, y por qué no decirlo, bueno, incluso, esperanzada, no tanto. Es verdad que en Argentina te gritan cuando llegas y tienes un acto público, te hacen referencia a esta película, ¿no? Sí, no, lo de el Solo de esa madrugada en Argentina es como como el himno nacional, es una cosa así, un referente. No hay manera, además de... No estamos solos. Sí, no hay manera de descabalgar. Yo intento decir, pero si escucháis palabra por palabra, no es el... Tal y conforme vivimos, estamos fracasando. Es el reconocimiento. Ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Pues no hay manera. Hay una lectura que hacen ya a través de Lacan o de Freud o de su padre, yo qué sé, el que sea, y aquello se convierte en una épica y cada por donde voy soy poco menos que Agustina de Aragón. Bueno, luego veremos algunos momentos. Después de esto vinieron muchas más películas, más obras de teatro. Tú te has adaptado además a trabajar con jóvenes actores, con jóvenes directores. También has arriesgado. Te hemos visto recientemente en Magic Arguel, por ejemplo, de Carlos Bermud. Has hecho, sé que tienes películas por estrenar con directores todavía no muy conocidos. Es decir, eso creo que es un gustazo, ¿no?, de un actor como tú. El poder trabajar con esa gente que está empezando ahora. Es un lujo. Y que me imagino que habrá una intercomunicación. Tú puedes aportar experiencia y ellos a ti, viveza, vitalidad, una visión distinta, quizá. Totalmente, porque esto es recíproco. Pobre de aquel en este oficio que piensa que lo sabe todo, porque esto primero es mentira, luego es aburridísimo, ¿no? No, la suerte, en un principio, la confianza que depositaron en mí, primero los que fueron, primero Mariano, Pedro Masó, luego ya la complicidad con Roberto, con Garci, con todo demás. Y con Pedro Olea, con Gonzalo, con Mario Camus, en fin, todo esto, ¿no? Y ahora, de un tiempo a esta parte, cuando el cine deja de hacerme una oferta para mí interesante, afortunadamente tengo otras opciones, entre ellas nada más y nada menos que tirarme 2 años haciendo El hombre de la Mancha, otros 2 My Fair Lady o Muerte de un viajante. Y cuando aparece ahora la posibilidad bueno, porque no es tanto que yo lo busque, sino porque ocurre, ¿no? David Trueba me llama y me ofrece Madrid 1987, que era pero bueno, que con María Valverde y yo en pelotas en un cuarto de baño durante 1 hora y pico. Esto, bueno, pues a partir de ahí, luego viene Javier, viene el Carlos Bermud. Nada lo más lejano todo del riesgo o de la dificultad, todo lo contrario, ¿no? Hay las variantes que se están dando en estas experiencias de vida y de trabajo para mí son puramente mecánicas. Las cámaras son otras, los métodos de iluminación son otros, pero las constantes son emocionantes hasta las lágrimas, que es el amor a esto, el coraje, el talento, el entusiasmo, el querer contar historias y compartirlo no solo con los directores, sino con los chicos y chicas jóvenes con los que... Pero que esto siempre ha sido así, ¿no? En ocasiones se puede dar el espejismo, ¿no?, del jovenzuelo que piense que, bueno, porque hace una serie de televisión o porque eso ya está pobre de él, ¿no?, porque son juguetes rotos, pero por otro lado lo patético del que se resiste a reconocer que el tiempo ha pasado y que los que vienen detrás no son más tontos, no son más inútiles, no son menos capaces, no,
Como siempre, los hay, tontos, inútiles, incapaces. Pero yo puedo dar fe y testimonio. Y ahí están las películas, las cosechas de cada año, ¿no? Y además, nunca jamás en el cine español ha habido nadie que haya sido reconocido internacionalmente como lo está siendo en este momento. Es un chico como Javier, o como Penélope, o como, en fin, ya como otros cuantos que están por allí. ¿Tienes 4 películas por estrenar, Pepe? Sí, tengo ahora Vulcania, de José Staff, Toro, de Quique Maillo, Las Furias, de Miguel del Arco, y Quatretondeta, de Paul Rodríguez. 4 algunas de ellas son la de Miguel, primera película, la de Paul Rodríguez también, la de Staff también su primera película, y Quique su segunda. Está muy bien, ¿no? Ese trasvase generacional. Es formidable, porque además son muy interesante, al margen del trabajo, es compartir con ellos diferencias y afinidades, ¿no? No se parecen nada, lógica, como entonces no se parecía nada, que en vez de Gonzalo Suárez con García o Mario Camus, con nada. Entonces, que a esta edad, después de un recorrido como este, tengas la posibilidad, no solo en el trabajo, insisto, y sobre todo con lo que está pasando en el país, ¿no? Porque ahora además, a través de los Twitter y la palabreja esa que se utilizaba antes, todo ya se ha empequeñecido el mundo, todo está ahí, ya todo se sabe. La aldea planetaria de McLuhan. Claro, lo que pasa todo eso, compartirlo ahora con los jóvenes es apasionante, ¿eh? Es formidable. Y un actor como tú, con tantos años de recorrido, con tanta experiencia, con tantos premios, tantos reconocimientos, llega un director joven que tiene 30 y pocos años en muchos casos, un chaval, su primera película, y tú te sometes a los dictados del director, en ese caso. Sí, claro. Lo que ve el director. En general, a partir de una propuesta determinada, ¿no? Es el texto, cambiamos impresiones, pero sobre todo en lo que al cine se refiere, la última palabra la tiene el director, porque en definitiva puede ser que tú ruedes y luego lo montes eso sobre un gato que pasa por la acera. Entonces, partiendo de la base, hasta ahora todas las ofertas que me han hecho muy pintorescas, por ejemplo, Carlitos Bermud me manda Magical Girl porque me había visto en un programa de Garci, de Qué grande es el cine, hablando de Fargo, de los hermanos Coen, y yo había hablado muy bien ahí en ese programa de una película de Polanski que yo adoro, que es Cul-de-sac. Y entonces me mandé a decir, si a usted le ha gustado Cul-de-sac, como le he oído eso, igual le gusta esta. Y me encantó. Y luego nos conocimos, pero lo de ponerse o no dices a disposición a un tal Orson Welles, quiero recordar que tenía 20 y pocos años, cuando dijo, la cámara va aquí. Y tenía razón, sí. Sí, no, pobre de aquel. Este oficio es de las cosas fascinantes que tiene, que a veces se convierte en algo no muy... Es la inseguridad, por un lado. La dificultad de establecer a nivel de otras categorías o clases dónde puñetas estás, ¿no? Y descubres que si eres disponible o estás disponible o tienes la facultad de eso, de abrir la ventana, aunque de pronto venga ese de aire y te deje tieso, que pasan cosas. Y las cosas más apasionantes que pasan es el encuentro con esta gente joven, que algunos, unos tienen más talento, otros no tanto, pero en general el balance de la peripecia, de la aventura, está en la disponibilidad. Es el aceptar que esto, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. 4 películas y una obra de teatro que se va a estrenar, creo, el próximo mes, en febrero, en Sevilla, y que luego vendrá a Madrid, al Matadero. Sí, estrenamos el último Mamet, que lo acaba de estrenar en Broadway Al Pacino, y nosotros seremos los segundos en estrenar en todo el mundo. Lo estrenamos en Sevilla en febrero y luego venimos al Matadero y haremos una gira. Dirige Juan Carlos Rubio y luego con un muchacho que me acompañó ya en El loco de los balcones, Javier Godino, el malo del Secreto de tus ojos, un actor formidable. ¿Cuál es el nombre de la obra? Muñeca de porcelana. En inglés se llama China Doll. Muñeca de porcelana. Al Pacino, que es uno de tus referentes, ¿es uno de los actores que más te ha gustado o no? Sí, sí. Es que con ellos, los canijos, tenemos una deuda permanente con la irrupción de los canijos hollywoodenses. Cuando el modelo de galán al uso se transforma y aparecen Dustin Hoffman y aparece Richard Dreyfuss
y aparece Al Pacino, y aparecen estos bajitos que de pronto, bueno, el Troy Donahue, que era un galán de la Warner que medía 2,5 metros, luego es le hace 2 sesiones Al Pacino en El Padrino, ¿no? Claro, al cambiar este modelo, por ahí nos colamos unos cuantos canijos, que si el modelo hubiera sido como hasta entonces de Robert Taylor y todos estos, no nos hubiéramos comido una rosca. O sea, tenemos una deuda permanente con los canijos. Bueno, hay una actriz, una gran actriz española, estuvo aquí en estas sesiones de la Fundación Juan March hace algunos meses, es una gran dama de la escena, te quiere mucho, además te conoció desde tus orígenes y te has referido a ella en 2 ocasiones en esta conversación de manera muy cariñosa. Hablo de Julia Gutiérrez Cava. Hostias. Julia Gutiérrez Cava la tenemos aquí y te va a preguntar. Buenas tardes, Pepe, Antonio. Me piden que te haga unas preguntas, Pepe. 2, y eso intentaré hacer lo más breve posible para que seas tú el que lo explique. La primera sería, quizá, yo que te he conocido desde tus comienzos y tenías una línea cómica, fantástica, que también la tenías en la vida porque nos hacías reír dentro y fuera del escenario o del plató. Querría preguntarte si con el tiempo la evolución de tu carrera, de tus personajes, que ha ido siendo diferente, ya no haces tanto trabajo cómico, si ha sido realmente algo que has determinado y pensado, o simplemente porque nuestro trabajo viene así. La segunda pregunta sería, ¿qué han significado en tu vida y en tu carrera Fernando Fernán Gómez, Adolfo Marsillac y Alberto Closas? El orden no es más que según me han ido saliendo, pero yo que sé lo que significan, querría que nos lo explicaras a todos en esta noche. Nada más, un beso para ti y otro para Antonio. Hasta siempre. Doña Julia. ¡Qué grande! ¡Qué barbaridad! Yo recuerdo, como os he dicho antes, cuando acababa la función de la tarde, mi amigo Alfredo y yo salíamos a dar una vuelta por allí y veíamos cómo llegaba una chiquita que le traía a Julia a su camerino una tarterita con una merlucita, bueno, lo que fuere, ¿no? La cena de Julia entre la función de la tarde y de la noche. La dignidad, la entereza, el talento, no hay palabras, ¿no? Porque todo lo que repercutía o todo lo que se movía alrededor. Hay una película de Juan Antonio Bardén que se llama Cómicos, que lo cuenta, es la vida de la familia de Muñoz San Pedro y los Bardén. Que si Javier, si viera levantar la cabeza doña Guadalupe y doña Matilde y vieran. Entonces la imagen de una actriz de esta envergadura, de este talento, de esta sensibilidad y una mujer. Bueno, los Gutiérrez Cava, ser amigo de los Gutiérrez Cava es un título nobiliario, o sea, te puedes poner como en las tarjetas de visita, amigo de los Gutiérrez Cava, y ella es una garantía, porque son... Bueno. Pero el ejemplo de Julia era realmente espectacular, además por la sencillez, cuando me contaba luego que venía del rodaje de usted puede ser un asesino a las 5 de la tarde, ¿no? Y comentábamos eso, ¿no? La diferencia del trato, ¿no? entre las películas. Pero bueno, respondiendo a las... No, mi carácter, creo que una de las facultades que nos diferencia si es que nos diferenciamos demasiado del resto de los animales, es el sentido del humor. Me parece realmente un don, una facultad, una cosa muy especial que yo no digo que lo practique porque se tiene o no se tiene, o lo vives o no lo vives, ¿no? Pero en absoluto el cambio de registro o las variantes en cuanto a mi manera de relacionarme con el trabajo es lo que condiciona o propone o exige el trabajo. En mi vida, con mi relación con mis amigos y mis socios, sigo siendo partidario del chascarrillo y partidario de buscarle la vuelta a la cosa del humor porque es mucho más saludable, ¿no?
Y en cuanto a esos 3 nombres, realmente fueron fundamentales para mí. Porque, claro, no había una relación profesor-alumno, ni había una relación, no, había una relación de el que trabajaba y el que quería trabajar, ¿no? Entonces, era fijarse en cómo lo hacían los que supuestamente a ti, lo que más me gustaban, ¿no? Cuando tienes ocasión, además, ya de formar parte de un círculo de amistades, con el primero fue Alberto, lógicamente, porque fue cuando hice con él La familia y uno más, y él me llamó para Flor de Cactus, y ahí estuvimos 2 temporadas. Era, para mí, no solamente la forma de trabajar, la forma de ejercer la profesión de actor en este país, ¿no? Las variantes que yo observaba entre unos y otros a la hora de enfrentar el trabajo. Cómo había quien echaba manos más o menos de fórmulas que eran buenas maneras de trabajar, de hacerlo bien, pero desde mi punto de vista le faltaba el elemento sorpresa, ¿no? Había siempre un punto en el trabajo hay que añadir más nombres, por supuesto, ¿no? Pero estos 3, de Fernando, de Alberto o de Adolfo, un punto que señalaba como que por ahí también es posible el enfrentar. Creo sin duda ninguna que el de mayor envergadura, no solamente como actor, sino como hombre de la cultura, fue Fernando en todos sus aspectos. Porque, bueno, Alberto no presumía de esto, Alberto era su género y era su medio, y era un rey, y era más soberbio como lo hacía. Y Adolfo era más un hombre de teatro, más lo del cine. Yo tenía conversaciones con Adolfo sobre el cine, decía, puñetero, si es que la cámara te delata, claro, la cámara, Adolfo, bueno, pero era como hombre de teatro y como hombre de organizar, creó el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Se ha dejado las pestañas Adolfo y seguramente le venía un poco grande o chico a este país para una figura como Adolfo. Murió muy joven además, ¿no? Pero te digo, contestando a Julia, no solamente eran para mí, he necesitado permanentemente, incluso ahora, ¿por qué no? Incluso ahora son los jóvenes los que me lo proporcionan, ¿no? El dato de saber que estoy haciendo un trabajo para alguien y con alguien, ¿no? Que esto es una cosa, eso, de ir a jugar, ¿no? Y de estar dentro de un contexto y que estas cosas que pasen no se resuelven, que tengan que ver, que afecten, que modifiquen o que, bueno, o que den de sí lo más posible. Y en ese sentido, yo recuerdo, claro, sobre todo en la última etapa con quien más me relacioné fue con Fernando, ¿no? Todo un lujo porque con Fernando además no cabía la impostura. No digo que fuera un ejercicio que había que cuando estaba con Fernando, pero el tonto de lava o el que se pasaba de listo se quedaba con el culo al aire a las primeras de cambio con Fernando. O sea, había el que iba como diciendo de sobrado o el que se hacía, era patético, ¿no? Con Fernando era todo un lujo, pero no solamente, te digo, como actores, sino como individuos. ¿Te gusta mucho cantar? Cantas muy bien, además. Y has hecho, ya no canto. Has hecho teatro musical. Sí, he hecho zarzuela. Zarzuela, claro. En realidad estás hablando con una tonadillera frustrada. Yo hubiera querido ser Juanita Reina, pero no pudo. Un amante del flamenco, sí, de la copla. Y de la copla. Y de la zarzuela, sí. No, te digo, mi padre y mi madre cantaban muy bien flamenco, yo lo heredé y lo he disfrutado muchísimo. Y ahora, vamos, me lo paso pipa, porque además hay una generación de cantadores y de cantadoras nuevos que lo hacen muy bien, sí. Hacías entonces 2 funciones diarias, tarde y noche, más los ensayos que nos decías, y también en la zarzuela. No, yo me he contado 14 Cardonas, 14 Rodrigos. 14 a la semana. Sobre todo el Cardona, porque era una tesitura terrible, estaba en una tesitura de transición ahí y había 3 Fernandos, había 3 Franciscas, había 3 Beltranas y un Cardona, que era yo. Y entonces había que estar allí. Y por la mañana me iba a hacer un estudio 1. Además, en televisión, en Prado del Rey. A Prado del Rey. Sí. Bueno, yo empecé en el Paseo de La Habana con Adolfo, una serie que se llamaba Silencio se rueda, que escribía y dirigía el propio Adolfo, en el Paseo de La Habana. Algunos en directo, algunos programas en directo lo hacíamos.
¿Cómo pasa el tiempo? Y ya no cantas, ya no cantas. No, ya no canto. No porque, bueno, puedo cantar. De hecho, he cantado, lo último ha sido My Fair Lady y, bueno, y por ahí pero sobre todo para el flamenco hay que darle ya los tercios ya no salen dibujados. Yo recuerdo, hablando de Juanita Reina, cuando hizo Azabache, ¿verdad?, que hizo en la Expo de Sevilla, que ya mejor que Doña Juana no hubiera... Llega un momento en que mejor estás en casa. Hemos visto Cara de Acelga, bueno, tu faceta como director también me gustaría... Sí. Bueno, todo esto empezó porque yo hice La cripta, de una novela de Eduardo Mendoza, El secreto de la dirigí cripta Cayetano embrujada. del Real, y Cayetano nos propuso a Eduardo y a mí escribir un guión, empezamos a trabajar, este chico nos daba me fui a Nueva York, le presenté a Eduardo lo que yo había escrito, y vino y me trajo un relato que me regaló, y empecé a mover la película hasta que me convencieron que la dirigiera yo, los productores. Hice Soldados de plomo, que no quedó mal. Y después escribí con Carlos Pérez Merinero, que en paz descanse también, Cara de Acelga, se la propuse a Alfredo Matas, nada más acabar la vaquilla, y me la produjo. Y después la última ha sido ya una especie de huida hacia adelante, porque yo me bajo en la próxima, la tenía que haber dirigido Adolfo, y él quería armar un gran musical, una cosa. Se ha hecho una inversión ya enorme en Víctor Manuel, y me llamó y me dijo si yo me comprometía a dirigir la película conforme estaba estructurado el guión, y que el punto de partida era quitar 150 millones de pesetas de presupuesto. Nada menos. Y hablé con Joaquín Oristrel, nos pusimos de acuerdo, con Concha, y ahí armamos. La verdad es que lo hice como un homenaje a Concha Velasco. Y también, bueno, creo que los planos están pegados, ¿no? Concha Velasco, otra presencia muy importante y muy querida en tu vida. Hombre, doña Concha, bueno, porque además, cuando yo empiezo a sacar la cabeza en esto, doña Concha ya es doña Concha, ojo, porque yo he hecho papelitos con Concha cuando el galán, bueno, el protagonista era Alfredo, o era Manolo Escobar, o era Juanjo Menéndez, hasta que creo que mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe, y luego La Colmena, y las largas vacaciones, y luego yo me bajo en la próxima. Pero claro, que voy a decir aquí yo de Concha Velasco, que no, ni en lo profesional ni en lo personal, que no esté en el ánimo y la conciencia de todos, ¿no? Bueno, hablábamos antes de tus trabajos más recientes con jóvenes directores, vamos a recordar algunos también. Dentro de unos minutos abrimos las puertas de Galerías Velvet. Hemos conseguido que todas las miradas vuelvan a estar sobre nosotros. Así que cualquier error, por pequeño que sea, será imposible de disimular. Por lo tanto, vamos a exigir aún más de todos y cada uno de ustedes. Yo salí de una España que pasaba hambre para volver a otra en la que ni Dios se acordaba de que antes de ser ricos éramos nosotros los emigrantes. No hemos aprendido nada de nada. El que olvida su historia está condenado a repetirla. Si no, ¿por qué puñeta estáis vosotros aquí ahora? ¿Eh? Qué gran película, Magical Girl. Sin duda, muy Talento, buena el de película, este muchacho. reconocida además. Y Velvet, háblame de tu experiencia televisiva, con una serie que entra, creo, en cuarta temporada, ¿no? Vais a grabar la cuarta temporada ya. Bien, mi relación con la televisión, en realidad, bueno, más que Estudios 1, hicimos en la época del Prado del Rey, Estudios 1, Estudio 1, Teatro de Siempre, Hora 11, y bueno, una novela, algunas cosillas. Después, Gatos en el Tejado, ya mucho después, y para Antena 3, ¿Quién da la vez? Y Este es mi barrio. En realidad había y cuando me ofrecieron Velvet, en un principio no me gustó el perfil del personaje, la propuesta, no me gustaba el tipo, este era un calzonazo, no me gustó. Pero Teresa y Ramón, que son la gente de Bambú, que son un encanto, tuvimos varias conversaciones y vuelvo otra vez, igual me pongo yo con esto de las celebraciones y los agradecimientos y las puñetas, pero es que es verdad.
si te he dicho antes lo de las películas, en Velvet me he encontrado con 3 directores, de momento 3 directores, con los que me entiendo, pero maravillosamente, con unos compañeros de reparto, con algunos ya Aitana, eso ya nos conocíamos, ¿no? Pero unos chicos y unas chicas que tienen un talento impresionante y hay un clima de rodaje. Sobre todo, lo que me ha sorprendido es el interés, me ha sorprendido, digo, por la dinámica en la que se trabaja en la televisión, ¿no? El trabajo previo que hacemos de mesa con los guiones, donde se atienden sugerencias y se atienden tanto por parte de David Pinillos, como de Carlos Heres, como de Cabezudo, de Jorge Sánchez Cabezudo. Hay un clima de trabajo fenomenal. Y luego lo que me fascina ahora ya es esas cámaras laboratorio, que es una cosa impresionante. Y yo que trabajaba con los arcos voltaicos, y con esa forma de iluminar, no me lo dejan, hay un globo hinchable, hay un artefacto de luz que se llena de eso, y no me lo dejan hinchar porque dice que igual lo rompo, pero es impresionante. Y luego me tratan como una reina, la verdad es esa, porque para mí sería ahora muy difícil hacerme cargo, decía un viejo en mi pueblo, el tío Tomás, lo primero es antes, y hay un orden de prioridades que yo ya establezco. Estar el protagonista de una serie de televisión sería un poco aburrido, sería estar casi todos los días allí, hacer lo mismo que le pasa porque se ha perdido. No, tengo 4, 5, 6, 7 días al mes, bueno, me lo colocan para yo poder hacer otra cosa, porque si no, no lo pasaría bien. Podemos contarles un secreto a los espectadores, es a la hora en la que te recoge el coche de producción, igual que en el cine cuando empezabas, el coche de producción en tu casa para ir a rodar Velvet. Lo podemos contar, ¿no? Algunos días a las 5:30 de la mañana. Pero con el agravante de que, por ejemplo, he terminado la película de Miguel del Arco, Las Furias, en Cantabria, acabamos toda una semana de rodaje acostándonos a las 9 de la mañana, rodaje de noche. Terminamos un sábado, vengo a Madrid el domingo y el lunes me recogen a las 5:30. Y claro, el cuerpo dice, perdone usted, sacristán, haga usted el favor de obedecer aquí a unas instancias naturales porque esto no... Me empieza a pasar la factura la naturaleza. Tengo goteras. Pero muy bien llevadas. Sí, dignamente al menos. Dignamente. Oye, los premios, no quisiera terminar sin hablar de tantos premios, hablabas de la Concha de Plata en San Sebastián, premio Fotogramas de Plata, el premio Goya, tienes el Cóndor de Plata en Argentina, que es el premio más prestigioso del país. Bueno, es que son tantos que no tendríamos tiempo para recordarlos todos, pero ¿tú cómo te has enfrentado y qué han supuesto para ti los premios? Yo soy el primero en agradecerlo y en dar las gracias y ponerme muy contento, sobre la base de que yo sé que me dedico a algo que no es competitivo. Claro, se sabe quién mete más goles, quién llega el primero a la meta, quién lanza la jabalina más lejos. Pero hay unas disciplinas que el que se reúnan unos cuantos en unas ocasiones para decidir quién es el mejor o quién es la mejor, pues si te toca, pues qué bien. Pero procurar tener no sé, la seguridad en ti mismo de que si no toca, pues que no pasa nada. Que la lista de los premios Nobel, por ejemplo, puede informar las listas de los Oscars, la lista de montones, se han dejado en la cuneta a un montón de gente y han sido reconocidos otros cuantos. Pero esto no quiere decir que yo diga, no, pero a mí no me... No, cuanto más me den mejor. Encantado de la vida. Ahora tengo 2 o 3 por recoger ahora, además. Y no doy abasto, porque es un año ya en que si no sacas una media de 8 o 10, estás en la ruina. Pero hay que tener la precaución. Por ejemplo, yo, verás, cuando veo la gala de los Goya y veo a estos muchachos y muchachas jóvenes, ¿no?, que le dan el premio a un comienzo de carrera y se produce esa especie de catarsis donde se llora, yo digo, pobrecitos míos, que no pase nada. No les queda. Que no pase nada, porque si un acontecimiento como este, con las características, las circunstancias que hacen que sea posible, que podía haber sido él o ella, como este o este, si eso provoca eso, estate prevenido porque lo que queda por delante es... Claro, y se supone que debería al menos ser una carrera de largo recorrido, ¿no? Porque yo
Son muchos los juguetes rotos que yo he visto, ¿no?, quedarse en la cuneta, ¿no? Y muchachos y muchachas que incluso a veces no tenían talento y tenían coraje y se da o no se da. Entonces, cuidado con esto de, si te toca el premio, pensar que a partir de ahí, joder, hay que tener ese cuidado. Pero dicho esto, y a mí cuanto más me den, mejor, por supuesto. Bueno, vamos a recordar de tu álbum de fotos, las que hemos podido acertar, algunas aquí también, algunas fotografías tuyas, para evocar momentos. La balada de los como tres inocentes. El Otro rey evento. Roberto Camardiel y la Pondal. Año 73, El proceso. en el María Guerrero, de Madrid. Mira, yo bajo la próxima. Estás con Concha Velasco. ¡Que vienen los socialistas! Has hablado bien de Mariano Ozores. Sí, sí, muy bien. Sí, y eso Un ser entrañable, maravilloso. me un parece tipo. que has puesto No, no, el no, acento yo- sobre un director que muy denostado por mucha gente. No. Y Antonio era, y Luis. Antonio era, cuando se murió Antonio, como uno de la familia, no. Yo Mariano le quiero y le respeto, y otra cosa es que, bueno, hemos hecho lo que hemos hecho. Ahora me ha pedido la Academia, la revista de la Academia, unas palabras para a propósito del Goya, y yo le he dicho, querido Mariano, otra vez y una mil veces más, muchas gracias, porque nuestro trabajo era como ir a levantar esa casa modesta que había que construir en 4 semanas y con los materiales que nos daba la productora. Pero lo cojonudo era la mano de obra, con él al frente. Los cómicos y las cómicas, y el de la luz y el otro, que hacíamos, y que además todo aquello era una fiesta fenomenal. Marianillo era la vaquilla. La vaquilla, bueno. ¿Qué recuerdas de Berlanga? Lo pasamos, era un malvado, Berlanga era un malvado. Sí. Era un malvado, le decía el de efectos especiales que cargara los cohetes y nos pusiera cada vez más cerca. Pero realmente una aventura. Y chapó para el señor Matas, que es el productor, Sí. porque la película se rodó en orden cronológico. Plano 1, secuencia, o sea, Que no es habitual. no, y además en Sors del Rey Católico y en aquella época, que era en principios de otoño. De hecho, hubo 2 días o 3, pero una película formidable, maravillosa película. Y aquí estáis en este mismo... Aquí, claro, que estábamos. Mira, ya está María. María Esquerino, está Emma Cohen. Y La Colmena, Colmena. qué gran película también de María. Sí, joder. A las guerras. Esta es una Gracias a esta función, yo hice un programa de radio en Buenos Aires, en Radio Rivadavia. Delante de las narices se llamaba el programa. Yo lo escribía, lo dirigía y lo presentaba. Gracias a un personaje de esta obra que se llamaba el tío Paco, del que decía Pacífico Pérez que era el hombre que le enseñó a mirar. Y a mí se me ocurrió un programa de la gente, los tíos Pacos y las tías Pacas, la gente que nos enseña a mirar. Ya estuve en Radio Rivadavia. Me apasiona la radio. Ya te gusta mucho, ¿no? Mira la palomilla. Paloma Basilio, actriz, gran cantante y por lo que tú has contado siempre, Una gran compañera y compañera, gran amiga, ¿no? una gran compañera, de una disciplina, de una solidaridad, de una lealtad, y una tía fenomenal. Y la muerte de un La viajante. muerte de un viajante. Mira, María Jesús. Y tienes aquí el capullo. premio Goya. El loco de los balcones, que hacía que no nos veíamos, Mario y yo, desde que hicimos Pantaleón y las visitadoras, en el año 75, Que es verdad. en Santo Domingo. Pantaleón Pantoja. Candela Serrat. Talento esta chica, ¿eh? La hija de Joan Manuel Serrat. Nano, la hija del Nano es muy buena actriz. Bueno, este momento fue realmente en Mérida, porque en Mérida, en el año 64, yo hacía 7 papeles en Julio César por 30 duros. Me comía las cosas de atrezo, hambre, el hambre. El año pasado, además una cosa que se llama Emérita Augusta, y me lo daba, mi amiga Concha Velasco estaba en el escenario, yo subo, me doy la vuelta, y el Teatro Romano de Mérida, puesto en pie,
Claro, fue un trago, aunque los de Chinchón tenemos nuestro carácter, pero me vi saltando por allí de piedra en piedra, de papel en papel. Fue del año 60. ¿Quién le iba a decir a aquel capullo que iba a recoger? No, fue de verdad muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, y para el final dejamos siempre la petición a nuestros invitados, Pepe, de que nos evoquen 3 propuestas que entiendan que pueden mejorar esta sociedad. Tú has hablado de esta sociedad en la que estamos. Bueno, sí. Es manifiestamente mejorable, como las fincas aquellas. Sí. Pero, ¿qué 3 propuestas dejarías tú como corolario de esta conversación? Yo primero insistiría en esto de averiguar dentro de nosotros mismos qué capacidad real tenemos de corregir las cosas, empezando por nosotros mismos, no, sin flagelo ninguno, ¿no? Pero yo he observado todo esto de con IVA, sin IVA, no sé qué, la picaresca es un género que remite o tiene que ver con una forma de pensar y creo que, o al menos es mi manera de proceder, mucho antes de echarle la culpa a nadie, yo pienso qué parte de responsabilidad tengo. No acabamos de alcanzar una mayoría de edad. Desde mi punto de vista, hay una serie de cosas todavía. Por ejemplo, yo oigo hablar de lo sucio que está Madrid. Yo tengo serias dudas de que el servicio de limpieza funcione debidamente. De lo que no tengo ninguna duda es de los cerdos que somos. De eso no tengo ninguna duda. O sea, no hay manera. Hay comportamientos verdaderamente deleznables. Entonces yo creo que, como decíamos, vamos a empezar por nosotros mismos. Vamos a empezar por nosotros mismos. Y a partir de ahí, yo creo que hay un obligado acto de reflexión, ¿no?, a propósito de cómo manejar. Lo que pasa es que ahora ya, para mí está muy claro que lo que está pasando no es una crisis, es una tercera guerra mundial encubierta. Quiere decir, está claro que hay una relación de fuerzas desigual, se está imponiendo una forma de entender algo que vamos a ver si se puede, si le puede parar o dar la vuelta, ¿no? Porque la relación de fuerzas, insisto, es muy desigual, ¿no? Somos el segundo país de Europa en desigualdad económica. Sin embargo, para mucha gente estamos saliendo de la crisis. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Es decir, ¿esto cómo se establece como norma? ¿Cómo se establece como filosofía? ¿Cómo se establece como parámetro a seguir? Ya está bien de cinismos, ¿no? Ya está bien de insolencias, ¿no? La posibilidad vuelvo a señalar como parte importantísima responsable de todo esto a la izquierda de este país, que no solamente ha mirado para otro lado, sino que se ha hecho cómplice de un sistema que lo que estaba haciendo era sencillamente acotar, acojonar, aguardar para decir, y ahora yo tengo el poder. En la obra que estoy haciendo de Mamet, es un político tipo bastante desagradable, que le explica a su ayudante cómo le dice, ante una ofensa, si un hombre no se opone, si no se rebela, pues seguramente se va a volver sumiso y obediente y va a decir, pero en la primera ocasión con todas sus fuerzas, se va a rebelar contra los testigos de su debilidad. Le dice, ¿por qué arriesgar? Cuando venzas, deja que el contrario mantenga su autoestima. ¿Y eso cómo se consigue? Dice, manifestando tal despliegue de poder que el rival y los testigos entiendan que rendirse no es una humillación, es la única opción lógica. Hemos llegado a un punto en que no es una humillación el contrato basura, no es una humillación el recorte, no es una humillación, es la única, es lo que hay. Esto se instala ya como modelo por el que continuar. En fin, por ahí, lo que pasa es que
Me jode pontificar, ¿no? No sé. Pero bueno, ¿habría otra solución? Esta es la pregunta. Una tercera solución. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? No sé. Tal vez quitar el IVA cultural, no sé, igual. Reducir el IVA cultural. No, ser, pese a todo, ¿no? La vida... si no necesitamos confiar en alguien, si no esto no sería invivible, ¿no? Creo que hay mucho más gente que merece la pena que la gente que no, pero seguir adelante y sonreír y defender cada uno su parcela y en la medida de lo posible sin joder a nadie. Gracias, de verdad, muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Después de esta lección de vida y que nos ha dado Pepe Sacristán, solo puedo decirles, señoras y señores, con ustedes un actor, con ustedes José Sacristán. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.